Es muy bueno que nos reunamos en el nombre del Señor a su palabra para que Dios nos hable. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Qué les parece si se lo pedimos a Él para que este vaso imperfecto pueda ser útil para darle algo a usted? Hagamos una oración antes de pasar a la palabra. Padre, gracias que estamos reunidos en tu nombre y podemos abrir con libertad las sagradas escrituras, Señor. Queremos abrir nuestros corazones, Señor, y decirte una cosa: háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Cada quien atrévase a decirle en su corazón: háblame, Dios. Porque aún no lo sabemos todo, porque aún hay tantas cosas que aprender, porque aún hay situaciones en las cuales no hemos querido dejar que Él nos hable. Atrévete y dile: háblame hoy, Señor. Padre, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, como espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma del espíritu, Señor. Padre, solo queremos decirte que tú seas, Señor, el que hable, Señor. Que no haya palabra de hombre, que haya palabra de Dios en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, Padre Santo. Acompáñenme, por favor, en la Escritura, al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo número 17. Dice la Escritura: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues vamos a leer el pasaje que va a ser el pasaje central de esta mañana. Dice, hablando sobre el profeta Juan Bautista, que predicó 6 meses antes de que Cristo empezara su ministerio público, que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. La humanidad entera estaba a punto de experimentar una transformación tremenda. Todos sabemos que hoy estamos en el año 2000 después de Cristo. El decir 2000 después de Cristo nos habla de que hubo un momento, hubo una etapa de la humanidad en el que se partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. La vida de Cristo fue definitiva y ha sido definitiva para la vida de todo ser humano. Y en estos momentos, antes de que Él empezara su primer mensaje público, antes de que Él tomara su lugar como Dios hecho hombre para hablarle a las multitudes, se está profetizando lo que Él iba a hacer, pero hubo un hombre antes que iba a empezar a hablar, que fue Juan el Bautista. Y aquí nos describe lo que este hombre iba a hacer para preparar a las personas para oír a Cristo. Eso no es la preparación. Volvamos a leerlo. La preparación es que iba a ir delante de él con el espíritu y el poder de Elías, que fue un profeta del Antiguo Testamento que habló muy directo a las personas. ¿Con qué propósito? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios desde el cielo, cuando contemplaba la humanidad, decía: se está destruyendo la familia, se está destruyendo el respeto a los padres, se está destruyendo padres y madres vueltos para con sus hijos. Va a ser muy difícil que entiendan y oigan la palabra verdadera de Dios cuando se vive de esta manera. Y envió Dios a Juan Bautista 6 meses antes que Jesús viniera para dar mensajes muy directos. Las palabras de Juan el Bautista, cuando tú las estudias en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, te das cuenta que no eran un juego. Él hablaba: todo árbol que no da buen fruto va a ser desarraigado y echado al fuego. Él reprendía sin dar distinción de clase social. Era un hombre lleno de celo, era un hombre que no tenía compadrazgos, era un hombre que hablaba directamente. Si tú quieres que Jesús pueda hacer algo por tu vida, tú necesitas entender que para Dios es totalmente aborrecible que las familias estén destruidas, que hayan las cosas no estén dentro de tu casa, de tu vida, como deben de ser. Es un mensaje muy especial. Dice que este mensaje iba a tener un poder. ¿Qué poder? Vamos a verlo juntos, por favor. Estamos en Lucas 1, verso 17.
el poder, dice, vendrá en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué poder tan específico? ¿Por qué? Porque no solo hace 2000 años, sino que el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Padres y madres que no les interesan sus hijos. Padres y madres que cuando se enteran que hay un embarazo, en vez de que haya un gozo, una delicia, es motivo de tristeza y a veces de depresión y pesadumbre. Padres y madres que cuando ven la carga que implica tener y cuidar a un hijo cada día pareciera algo más y más despreciable y menospreciable. Eso habla de la deshumanización del hombre. Eso habla que la cultura del egoísmo y la cultura del individualismo, de pensar solo en nosotros, ha estado triunfando. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Lo que ha estado triunfando es que el ser humano cada día se siente más vacío, más apartado de sí mismo, más insensible a la gente que les rodea. Desde la época de los 60, déjame hacer un poquito de historia de cuando empezó esta decadencia y destrucción de la familia. Supuestamente, a través de toda una revolución cultural, hubo un movimiento que hablaba que iban a hacer la revolución del amor. Lo que este mundo necesita es amor, es lo que se empezaba a decir por doquiera. Aquí hay gentes que vivieron los 60s, los 70s, y saben que la gente decía, lo que necesito es amor. Pero hubo una terrible confusión entre lo que es el amor y el sexo, y miles de jóvenes en Estados Unidos, en México y en muchísimos países dijeron, estoy harto de mi familia y lo que yo necesito es amor, y me voy a salir de mi casa a buscar ese amor. Y ese amor muchos lo buscaron en comunidades de tipo hippie, de tipo yuppie o de distintos tipos. Muchos lo buscaron en algunas sectas que mezclaban el cristianismo con el hinduismo. Algunos otros buscaron ese amor yéndose con el primero que pasara. Algunas mujeres particularmente con la gran necesidad de amor por falta del amor recibido en casa, pues buscaron casarse con cualquiera, o ya pasó de moda según algunos casarse, y pues mejor me junto en unión libre y sin compromiso con alguien, porque yo lo que necesito es amor, que me amen, que me atienda alguien. Y a partir de esa época de supuesta revolución de amor, han venido las peores decadencias y destrucciones para la sociedad, los índices, por así decirlo, que nos hablan de cómo está la sociedad, han ido mostrándonos destrucción tras destrucción tras destrucción. Cada vez hay mayor cantidad de madres solteras, cada vez hay mayor cantidad de divorcios, cada vez hay mayor cantidad de niños abandonados por las calles, cada vez hay mayor cantidad de personas que se suicidan. Esto ha ido en incremento de una manera vertiginosa en las últimas décadas. ¿Todo resultado de qué? Necesitamos una revolución de amor, dijo la gente, pero no vieron que la revolución de amor no era huir de casa. La gente no quiso entender que el cambio que necesitaban no era cambiar de residencia, de habitación, de gente que le rodeaba, sino era con aquellos con los que Dios les había puesto a aprender, a amarles y a servirles. Déjame platicarte un testimonio. No va a ser como el que les comenté la semana pasada. Hace 8 días procuré escoger testimonios hermosos y bellos en los cuales se manifestó grandemente el poder de Dios para restaurar familias enteras. Este lo pudiéramos llamar un antitestimonio, del cual he pedido permiso a la persona que lo vivió para poderlo compartir en pláticas como la que tenemos el día de hoy. Llamemos a esta persona una mujer, Margarita. Margarita la debía haber conocido aproximadamente hace 8 o 9 años. Terminando las reuniones como esta, yo recuerdo que ella siempre me esperaba. Una mujer ya entrada en años, quizás 40 y tantos, con su pelo empezando a clarear por las canas, se acercaba con una gran aflicción. Una señora educada, tipo clase media, que traía siempre un pañuelo bordado en su mano, y era con lo que lloraba y lloraba y lloraba Margarita. Cuando platicábamos, ella me contaba que en su casa se sentía sumamente desdichada, porque recientemente había descubierto que su marido tenía otra mujer. Había descubierto, además de ello, que la habían engañado por mucho tiempo y todo era pleitos, pensaba en suicidarse y constantemente era un desasosiego interior. Un día, en una reunión, ella me dijo, he decidido dejar mi casa. Ya no es una vida digna la que yo estoy viviendo. Ya mi marido se ha vuelto más cínico al andar con otra persona.
Margarita, tú puedes hacer lo que creas que es más prudente para tu vida. La verdad es que yo la veía tan bloqueada, tan emotiva, que yo decía, quizás una temporada fuera de su casa le haga ver las cosas desde otro punto de vista. Y se fue a vivir con su madre. Se fue a otro ambiente totalmente distinto. Con su madre guardaba una buena relación, pero su madre vivía con su hermana y algunas otras personas, y con aquellas no guardaba la misma relación. Los problemas de Margarita no terminaron saliéndose Margarita de su casa. Pareciera que al contrario. Ahí iniciaron nuevas disputas, nuevos pleitos. Ahora ya no era el marido o el hijo. En esta ocasión era la hermana en la carne de ella. Eran discusiones, eran envidias, llegaron incluso hasta los golpes. No se podía comprender qué estaba sucediendo, pero para estos momentos Margarita empezaba a entender el Evangelio y tuvo una aparente conversión. Y en esa aparente conversión, ella empezó a ser más paciente y a servir un poquito mejor a los de casa. Me sentía yo un poco más satisfecho como la persona que le ministraba. Sin embargo, siempre me quedaba dentro de mí mismo una ansiedad, una inquietud de no verla con todo el deseo de amar y servir a los que le rodeaban. Al poco tiempo, una familia cristiana de provincia la invitó a vivir con ellos. Estás muy sola, vente con nosotros, salte de ese ambiente, no tienes por qué soportar esas cosas. Ven con nosotros, vive fuera de la Ciudad de México, en provincia, con una familia cristiana bien integrada, mira, aquí va a haber trabajo para ti, etcétera, etcétera. Margarita decidió irse con ellos. Estuvo una temporada con ellos, pero mientras estaba allá, siempre le venía una nostalgia. Quisiera estar en mi casa. ¿Qué estará haciendo mi mamá? ¿Qué será de mi hijo? Porque tenía un hijo, Margarita. Y no solamente eso, sino que a pesar de estar rodeada por una familia madura, cristianamente hablando, Margarita comenzó a murmurar, a quejarse, a ver cosas que no existían, y finalmente tuvieron que pedirle a Margarita que dejara esa casa para volver a su casa. Estuvo un tiempo ahí, y para no contarte muy larga la historia, Margarita dijo, este no es mi lugar, y se fue a vivir con una amiga cristiana. Y estando ahí, hace un par de meses, tuve la oportunidad de volverme a entrevistar con ella, y me decía, nuevamente llorando, con su mismo pañuelo o quizás otro bordado, muy a la antigüita, llorando, me decía, es que yo no me entiendo ni a mí misma. Cuando vivo con unas personas, extraño a otras. Cuando vivo con las otras, extraño a las primeras. Siempre siento que me está haciendo falta algo. Siempre encuentro quejas y defectos en la gente. No soy feliz. No puedo hallarme. He vivido con gente muy linda y siempre encuentro algo mal. Margarita, le decía yo, es que la raíz del problema no está en los que te rodean. El libro de Job dice, la raíz del problema está en mí. Así dijo Job en una ocasión. La raíz del problema está en mí. Estimado joven que me escuchas, el problema no está en tus padres. Mujer que tanto has dicho que tu desdicha es el marido con el que vives o los hijos que te tocaron. La raíz del problema está en ti, en ti. Cuando dejes de ver a los que te rodean y culparlos y señalarlos por lo que tú estás viviendo. Cuando te atrevas a ver y a ser responsable por lo que tú has construido con tus propias manos y con tus decisiones personales. Y dejes de señalar a otros y digas, ¿alguien tiene que cambiar? Soy yo. Sí, es necesario hacer una revolución de amor. Un gran cambio. Una profunda reestructuración de nuestra manera de vivir. Pero no es huyendo del hogar. No es buscando aventuras sexuales. Discúlpeme que hable con esta claridad, pero es importante que así lo hagamos. No es escapando de lo que nosotros mismos hemos edificando, sino enfrentar nuestras responsabilidades y aprender a ver que nuestra vida, nuestro pasado, nuestro ser, a donde quiera que nos mudemos, donde quiera que nos vayamos, ahí nos va a seguir alcanzando. Vamos a seguir siendo nosotros mismos. Exactamente nosotros mismos. Por eso se requiere un poder muy especial. Una palabra que verdaderamente provenga de la boca de Dios
para hacer volver en sí al ser humano y que tú pienses, el problema no son tus padres, el problema no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, el problema no son las personas con las que vives, la raíz del problema está en ti. Qué difícil es que el ser humano vea esto, tan difícil que se requiere hablar con mucha franqueza, se requiere hablar directamente, se requiere hacerte ver las cosas y también se requiere mucha valentía para reconocer en dónde es el problema, en ti mismo. Lucas 1:17, el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Dice la Escritura que antes de que viniera Jesucristo iba a venir un profeta, Juan Bautista, que iría delante de él en el Espíritu y con un poder muy especial. Quiero detenerme por un momento. Este poder era un poder para tratar con los corazones. Juan Bautista no hizo un solo milagro cuando estuvo predicando, ni uno solo. Cuando Cristo vino y hizo tantos milagros, el mismo Juan Bautista se extrañó y dijo, ¿será este el Mesías? Es que la gente no necesita que se le sane la pierna, la gente no necesita que se le sane el dolor del pecho, la gente necesita ser transformada por el poder de Dios en su interior para aprender a amar a los demás. Pero Jesús hizo esos milagros, solo dice la Biblia como una señal, como un atractivo, como una manera de llamarle la atención a la gente al mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista, la necesidad de dejar nuestros caminos para aprender a amar y servir a los demás. El mismo mensaje, pero nada más que Jesús lo trajo con un poder diferente o un poder mayor. Pero el poder con el que estuvo profetizando el profeta Elías, el poder que trajo Juan el Bautista es muy específico y quiero que lo volvamos a ver. Vendrá con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volcar, para hacer que vuelvan el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar un pueblo bien dispuesto. Este pasaje que estamos leyendo en estos momentos es una réplica de una profecía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer ahorita, sino más adelante, no dice volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuando en el Nuevo Testamento se retoma esta palabra, parece que quiere hacer un énfasis mayor. No de cualquier hijo Dios puede hacer el milagro de restaurarlo. Mamá y papá que me estás escuchando, no de cualquiera, sino dice aquí, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Pareciera que está escrito para la generación que nos ha tocado a ti y a mí vivir, en donde la juventud se ha revelado en una supuesta búsqueda de amor, en donde la juventud se ha revelado en una búsqueda de placer, en una búsqueda de sí mismo, en una búsqueda de algo, porque en casa no me dieron lo que yo necesitaba. Hay un Dios poderoso que puede hacer volver el corazón de los padres. Primero son los padres, atendamos como dice la Escritura, de los padres a los hijos. Y yo te digo hoy una cosa, cuando Dios hace ese milagro en tu vida, cuando dejas de quejarte por los hijos que tienes, cuando dejas de asombrarte por lo que tú mismo diste a la luz y tú mismo construiste esas vidas y dices, yo necesito cambiar, ¿sabes qué ocurre el milagro? Dios puede hacer volver a los rebeldes a la prudencia de los justos. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y yo quiero decirles que este milagro lo hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. He tenido la dicha o el privilegio de poder compartir este y otros versículos que el día de hoy voy a leer con los presentes, con miles de personas ya el día de hoy. Y ¿sabes qué? Por escrito, de palabras, por teléfono o de muchas maneras, la gente me ha manifestado. Es verdad lo que usted dice. Yo dejé que Dios cambiara mi vida. Hice lo que usted me dijo y hubo un cambio verdadero. Pero nada más que yo necesito que los presentes escuchen muy bien las indicaciones que hoy van a ser mucho más prácticas que las de hace 8 días. Yo necesito que sea suficientemente valiente como para enfrentar la necesidad de cambio en tu vida. No digas qué bueno que hoy traje a mi esposo,
Qué bueno que me acompaña mi hijo, mi madre, mi padre, porque necesita oír, porque ya no le aguanto. Que digas con valentía el día de hoy, la raíz del problema está en mí. Yo voy a cambiar más. Si ya Dios ha hecho algo en ti, ¿por qué no decirle, Señor, ayúdame a ser más transformado para poder ganar a la gente que está alrededor de mí? Lo necesito. Acompáñame por favor a la primera carta de Pedro en el capítulo número 3. Si no lo encuentra, lo puede leer junto conmigo en la pantalla. Dice la Escritura: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El apóstol Pedro, que era un hombre que tenía un gran corazón pastoral, escribe epístola universal. Las epístolas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, se les conoce teológicamente como epístolas universales porque no fueron escritas para una ciudad, no fueron escritas para una congregación como a los corintios, como a los efesios, como a los colosenses. Fueron escritas para toda la iglesia que estaba siendo perseguida, como dice al principio de este libro, para la diáspora o la dispersión de los cristianos a causa de la persecución. Esta epístola muy específicamente está escrita para aquellos que estaban sufriendo persecuciones, maltratos, señalamientos y opresiones. Y en este punto en especial, Pedro habla a las mujeres que en sus casas recibían distintos tipos de opresiones. ¿Y sabes qué les dice? Las anima a ganar a sus maridos. Ese es el ánimo que les da. Y yo quiero decirte que a principio de la era cristiana, en la cual fue escrito este pasaje, supongamos por ahí del año 70, seguramente después de haber sido ya destruido Jerusalén, no había liberación femenina. No había los derechos humanos ni los derechos de la mujer. La mujer era sobajada terrible e indignamente. Cristo Jesús ha dignificado mucho a la mujer con sus mensajes y el trato que les dio a través de los evangelios, lo puede ver uno. Entonces Pedro les estaba escribiendo especialmente a las mujeres para que no se desanimaran en su lucha por ganar a sus esposos inconversos. Y les da una serie de instrucciones que vamos a estudiar, a desmenuzar en este día, y que yo quiero que tomemos las mismas verdades y principios, no solamente para que una esposa que hoy esté aquí gane a su esposo, porque las mismas verdades y principios nos van a ser útiles para que también un esposo convertido gane a su esposa inconversa, unos padres convertidos ganen a sus hijos inconversos, y exactamente las mismas verdades van a ser útiles para que un hijo gane a sus padres inconversos. Vamos a retomar los principios, vamos a desmenuzarlos con el favor de Dios y los vamos a ir comprendiendo. Quiero explicar algo antes de empezar a analizar el pasaje. El Evangelio de Jesucristo no fue traído a esta tierra para que la gente dejara de emborracharse. No fue traído a esta tierra para que la gente dejara el adulterio, o la televisión, o la vanidad. Ese no es el Evangelio de Jesús. Él trajo un Evangelio tan poderoso que quiere transformar toda nuestra manera de vivir. Por eso en Lucas 1:17 que hemos estudiado, dice que el poder de Dios quiere meterse hasta tu casa. Quiere meterse en tu recámara, en tu cocina, en tu sala, en tu trato íntimo con los que te rodean. Es que aquí yo a todos los veo, discúlpeme que se los diga así, pues los veo muy bañaditos, muy peinaditos, muy sonrientes cuando nos saludamos unos a otros, pero yo no sé cómo vives en tu casa. Yo no sé qué tanto ha impactado esta palabra y el Espíritu y el poder de Dios en tu vida y en tu familia. Es ahí donde Dios quiere actuar. Me preocupa, y quiero hablar con plena franqueza, me preocupa que algunos de los presentes no estén aprovechando la gran oportunidad de oír el Evangelio. Que estés dejando que Dios te libere de vicios, que estés permitiendo que Dios te libre de pecados
pero que no has dejado que te enseñe a amar a la gente difícil dentro de tu hogar. ¿Sabes qué ha ocurrido? Ha ocurrido que has estado perdiendo el tiempo. Algo se habrá ganado, no lo dudo. Serás mejor que antes. Estarás mejor que la religión de los hombres. Serás una mejor persona que la que eras antes. Pero si tu corazón no ha sido transformado para amar a tus hijos, para amar a tu esposo, para amar a tus padres, para amar a ese rebelde en tu casa, a ese familiar difícil y darte por él, el Evangelio aún tiene mucho que hacer por ti. Aún tiene mucho que trabajar en ti y más vale que lo escuches. Porque es muy fácil predicar contra los borrachos, los drogadictos y los adúlteros y señalarlos. Pero cuando Dios quiso mandar a Jesucristo y tener un pueblo que estuviera preparado para oír su mensaje, ese pueblo tenía que estar preparado para que los corazones, en el interior, un cambio del interior, pudieras amar, servir a los que te rodean. Oh amigo, oh hermano, este es el verdadero evangelio, el que te cambia hasta lo más íntimo del hogar, en tu trato con el familiar difícil, en tu trato con la persona dura con la que vives. Entonces sí podemos decir, Dios ha llegado a esta casa, solamente. Y lo tenemos que comprender, porque si no, nos vamos a quedar con la idea superficial de que ser cristiano es no emborracharse, de que ser cristiano es dejar de ver la inmundicia de la televisión, de que ser cristiano es dejar de golpear a la esposa o dejar de gritarse y ya. ¡Qué gran cambio! Si no ha tratado Dios con tus relaciones personales, con la persona con la que tú vives y convives cada día, el poder de Dios no ha llegado a tu vida. Y más vale que abras los ojos para que la palabra de Dios pueda hacer lo que quiere hacer en ti. Estamos en 1 Pedro capítulo número 3. Empieza la escritura diciendo, asimismo vosotras mujeres, y da una serie de indicaciones para ganar al marido. La palabra asimismo nos invita a reflexionar en toda la epístola de 1 Pedro. Asimismo vosotras mujeres. No tenemos tiempo de revisarlo a detalle, pero repito, esta carta fue escrita a una iglesia perseguida y oprimida. Y el contexto del pasaje está hablando que Cristo Jesús padeció persecución, que Cristo Jesús murió por los pecadores y no se quejó, que Cristo Jesús fue capaz de dar su vida para darle vida a otros, que Cristo Jesús se entregó a sí mismo, llevando nuestros pecados en el madero, que Cristo Jesús amó e hizo bien a los que le hacían mal. Y en ese contexto Pedro dice, asimismo, de la misma manera, vosotras mujeres, habla muy directamente a la mujer, porque era muy oprimida en su tiempo, y el día de hoy en muchas familias aún es muy oprimida muchas mujeres. Estad sujetas a vuestros maridos. Primer paso que quiero estudiar hoy junto con los presentes, si queremos ganar a nuestra familia. Debemos asumir nuestro papel o nuestro rol dentro del hogar. Eso es lo que tenemos que hacer. Los hombres se tienen que volver hombres. Las mujeres se tienen que volver toda una mujer. No se ofenda con mis palabras y entiéndame lo que le trato de decir. Es que actualmente y cada vez más con la famosa lucha de sexos, las personas dejan de comprender que tenemos un papel dentro del hogar, una función, una responsabilidad y un compromiso importantísimo. Traer un hijo a este mundo, por poner un ejemplo, no es un juego, es una responsabilidad tremenda. Recientemente estuve leyendo una de las principales promotoras de la terapia familiar en los Estados Unidos, y esta mujer, que no es cristiana, decía, ninguna mujer en el mundo debe tener un hijo si no está dispuesto 3 años y medio a dedicarse de tiempo completo a él. No lo debe de tener, decía ella, porque no lo va a criar y no lo va a dirigir como debe de ser. Y te estoy hablando de una mujer que tiene un doctorado en psicología y en distintas universidades,
y que actualmente tiene programas de radio y de televisión en Estados Unidos, es famosísima y ha escrito muchos libros. Y ella misma, en su propia vida, abandonó todo, 3 años y medio, según un criterio humano y muy personal, diciendo, ser madre es un compromiso de tal envergadura, de tal importancia, que requiere una entrega y un cariño absoluto. ¿Sabía usted, por poner un ejemplo de tantos que pudiéramos poner, que durante los primeros 2 años de vida del niño, el desarrollo del cerebro es el momento más importante para desarrollarse, y que los grandes estudiosos del cerebro, los neurólogos, dicen que para que haya ese desarrollo en el cerebro, lo que más estimula al niño son las palabras tiernas y cariñosas de los padres? Se hizo un estudio en el cual se le ponía en la cabeza de los niños, pobrecitos chiquitos, ¿verdad?, esos sensores especiales que ahora utilizan para ver la actividad cerebral. Y se probaron todo tipo de estímulos para ver qué hacía que las sinapsis que van dando el desarrollo del cerebro pudieran ser más útiles para que hubiera esa sinapsis y el cerebro se desarrollara. Se desarrolla 200 veces en esos 2 años. ¿Sabes qué es el estímulo mayor para que eso se desarrollara? Lo que ellos llamaron las palabras tiernas y paternales. ¿Han oído decir a alguien, mira mi chiquito tan bonito? Bueno, pues eso que a veces nos parece un poco ridículo, según los estudiosos, son lo que provoca el mayor desarrollo del cerebro para los niños pequeños. Será una guardería, un lugar adecuado para que haya ese desarrollo psicológico, ese desarrollo físico. Es cierto, a veces los niños vienen al mundo por la irresponsabilidad de los padres, sin un papá. A veces vienen sin esperarlos por la falta de una educación sexual adecuada. A veces vienen como el producto de pasiones y una mal entendida búsqueda de amor. Jóvenes que me escuchan, el amor no es igual al sexo. Son cosas tan diferentes, son parte de lo mismo, pero al mismo tiempo te puedes llevar la peor decepción y el peor desasosiego si tú confundes una cosa con otra. Pero de eso hablaremos, si Dios lo permite, en otra ocasión. Es eso lo que ayuda a desarrollar a los niños. ¿Qué debes de hacer si quieres que cambien las cosas en tu casa? Asume tu papel. Actualmente, la famosa liberación femenina está peleada con la división del trabajo que Dios estableció desde el principio, la mujer en el hogar, el hombre proveyendo para el hogar, los hijos sujetos a los padres. Es triste, a veces, aunque se quiera, no se puede vivir así, porque ya empezó todo mal desde el principio, pero se debe de buscar adaptarse lo más posible al modelo original de Dios. En una ocasión, por un motivo profesional, me hallaba yo en un cubículo con una investigadora de la UNAM. Esta mujer, feminista, investigadora de género, más fino suena todavía, investigadora de género y defensora de los derechos humanos, me explicaba que para que una mujer pudiera tener derechos era indispensable que trabajara aunque estuviera casada, si no, nunca iba a tener derechos. Y dije, ¿y ahora qué le digo a esta mujer? Le dije, bueno, ¿sabía usted que los hombres y las mujeres no somos iguales? No, ¿por qué me dice usted eso? No, sí, no somos iguales. Véanos físicamente. No somos iguales. Además, le empecé a mencionar una serie de estudios y de investigaciones, los cuales, pues habla que por poner ejemplos solamente, las mujeres tienen muchísima mayor capacidad para las relaciones interpersonales y para la paciencia en guardar esas relaciones. Dime tú si no es una virtud excelente para una madre. Le empezaba yo a hablar, por ejemplo, que los varones, está comprobado que tienen mayor habilidad de tomar decisiones bajo estrés. Y así le estuve enumerando una serie de diferencias entre uno y otro. Un estudio que se hizo también con los famosos sensores del cerebro, en los cuales se investigaba cómo pensaba el hombre o cómo pensaba una mujer, y se hizo con muchísimas personas en medio de un problema. Se descubrió lo siguiente: cuando un hombre, varón, se enfrenta a un problema, se encendía o la actividad cerebral se aumentaba particularmente en el área del cerebro del pensamiento y la razón. Y cuando
se presentaba una situación similar con una mujer, aparte de la razón, se encendía al mismo tiempo el área de las emociones y de los sentimientos. Algunas feministas han dicho que los hombres, después de este estudio, estamos desenchufados de los sentimientos, tomándolo para decir lo contrario. Pero yo veo más bien lo que dice la Biblia. Dios ha puesto un orden. Dios ha hecho a la mujer más sensible, más intuitiva, que tome más en cuenta los sentimientos de la otra persona, que tome más en cuenta el valor y la importancia de las relaciones con el marido, con el hijo. Y Dios ha hecho el varón para dirigir, para poder orientar y asumir responsabilidades. Qué hermoso es un hogar cristiano que puede tener estas cosas. Y tú dirás, yo no tengo nada que ver con eso. Pero el pasaje en el que estamos leyendo dice también lo mismo. Está hablándole a mujeres que en la persecución tenían un marido inconverso que las oprimía, y Pablo les está haciendo una invitación. Ganen a sus maridos asumiendo su papel. Hoy vamos a leerlo, estamos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Habla de una sujeción, obviamente en todo lo que no sea pecado. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué hacer para ganar a tu esposo o a tu esposa? Toma tu papel. Varón, ¿quieres ganar a tu esposa? Asume tu papel como hombre. Ayúdale a enfrentar sus problemas. Ayúdale en la educación de los hijos. Provee todas las necesidades del hogar. Toma tu papel como hombre. Porque tristemente, cada vez yo veo más hombres afeminados en su manera de ser y de enfrentar los problemas, y mujeres varoniles en su manera de querer ser independientes y no querer asumir su papel como madres y como esposas dentro del hogar. ¿Quieres que Dios meta su mano? Asume tu papel. Esa es tu responsabilidad. Antes de dedicarme al ministerio, a predicar la palabra de tiempo completo, durante varios años trabajé como orientador educativo y vocacional en secundarias y preparatorias. Y recibía yo en mi despacho muchos padres de familia, de adolescentes y de jóvenes, y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, me presentaban en la problemática de sus hijos rebeldes. Y me contaban, es que llegó a tal hora, es que se emborracha, es que ya se inició en la droga, es que anda con un muchachito de tales características. O sea, se lamentaban y pedían un consejo. La pregunta profesional de mi parte es, ¿y usted qué hace ante tales cosas? Me asombraban las respuestas de los padres. La gran mayoría de estos padres habían hecho todo lo contrario a lo que la ley del amor y la dignidad dice. Me hablaban de golpizas, me hablaban de insultos, me hablaban de ponerlos a los hijos, sobajarlos, maldecirlos, correrlos en la madrugada. Yo le decía, mire, con que uno se salga del camino es suficiente. ¿Por qué se va usted detrás de su hijo? Con que uno falte al respeto en casa ya es una desgracia. ¿Por qué usted también le falta el respeto a su hijo? Otros les dejaban de hablar por un mes. Bueno, me contaban cada atrocidad de parte de los padres. Casi siempre les decía yo, no les podía abrir la Biblia, porque era un trabajo secular, pero les decía, si su hijo se salió del camino, no se salga junto con él. Aprenda a amarlo, a servirlo, corríjalo si es necesario, aconséjelo, platique con él, intime con él, pero no lo insulte, pero no le deje de hablar un mes. En lugar de ayudar, usted está echando a perder todo. ¿Quieres que haya un cambio con la persona con la que vives? Toma el papel que no has tomado por años. Toma tu papel como madre y como esposa. Si no tienes esposo, pues la tienes doble, porque lo tienes que tomar como madre y como padre también, dentro de tu casa. Asume tu responsabilidad con valor, con entrega. Aprende a amar a los que te rodean. Es que ser cristiano, yo repito, no es dejar pecados. Cristiano, el gran mandamiento de Jesús es aprender a amar a las personas que nos rodean. Yo quiero recordarles los que les hablé hace 8 días. Tú eres el medio y el camino para que las cosas cambien en tu casa. El Señor Jesús, por medio de Pablo, le decía a la gente, tú crees en el Señor Jesucristo,
Tú vas a cambiar y después tu familia va a cambiar. Ese es el camino dado por Dios. Tienes que asumir tu papel primero. Tienes que asumir tu papel como hijo. Tienes que aprender a sujetarte a tus padres en todo lo que no sea pecado. Tienes que volverte servicial con ellos, amarlos, estar en casa, no ser un ausente, convivir con ellos en todo lo que no sea pecado. Si no, no los vas a ganar nunca. Asume tu papel dentro de tu familia. A los padres, ¿qué les tendría yo que decir? Sea como sea tu hijo, tienes que amar y respetarlo como una persona. Es cierto, a veces habrá que corregir, habrá que castigar, pero sigue siendo una persona que merece respeto, que merece razones, que merece atenciones, que merece cuidados. No destruyas tú mismo tu hogar. El Antiguo Testamento tiene un proverbio muy sabio: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Toma tu papel, mujer. Toma tu papel, varón. Deja de estar esperando que la otra persona cambie. A veces se me figura, particularmente con la gente que ya tiene tiempo viniendo y no cambian, y van a casa y siguen peleándose igual que siempre, como si estuvieran en una carrera sin empezar. Y ambos están colocados como se colocan los atletas para empezar una carrera, pero en lugar de estar viendo al frente para seguir su carrera, están viendo al de al lado. Cuando él dé el paso, yo doy el siguiente. Cuando tú cambies, yo cambio. Cuando tú empieces, yo te sigo. Pero ahí se siguen mirando el uno al otro. A ver, ¿cuándo cambias? A ver, ¿qué día das el primer paso? A ver, ¿quién empieza aquí? Querido amigo, y si nunca cambia la persona con la que vives, ¿vas a perder esta oportunidad? Es que si yo empiezo a dar el primer paso, van a abusar de mí. Me van a ver mal, van a aprovecharse de mi conversión. ¿Ves cómo no más piensas en ti? ¿Ves cómo Dios no está en tus pensamientos? ¿Ves cómo no levantas tu mirada a Dios para ver que es a Él, al primero que has ofendido? ¿Ves cómo no sabes tomarte de Él para cambiar y estás dependiendo del de al lado? No, amigo, no va por ahí. ¿Quieres que cambien las cosas en casa? Asume tu papel. Pedro se atrevía a decirle a las mujeres oprimidas cristianas que habían sido dispersas por el mundo: sujétate a tu marido, aunque no se ha convertido, aunque a veces pida pequeñas injusticias. Así como Cristo murió por los pecadores y no pagó mal por mal, dice en el contexto de la carta, así tú también hay cosas que puedes tolerar, habrá otras que no se puedan tolerar. No estaba hablando de drogadictos golpeadores, ni de personas que amenazan con matarte, ni estamos hablando de terribles delincuentes. Estamos hablando de situaciones en las cuales tú y tus hijos pueden sobrellevar pequeñas injusticias y después de eso decir: no importa, yo voy a amar a este hombre, me lo voy a ganar. Ganar implica una batalla, ¿no? Ganar implica una lucha. Ganar es una victoria, resultado de mucho esfuerzo. No te desanimes, querida hermana. ¿Hazte tu papel? ¿Ya asumiste tu rol dentro de casa? Vamos a esperar a que Dios haga la obra. ¿No lo has hecho? ¿Lo has hecho a medias? ¿Lo haces cuando estás de buen humor? Tenemos problemas. Tú no ves a Dios. Tú necesitas entender que necesitas un cambio y una transformación. A ti te hace falta la palabra y el poder de Dios para que tu corazón vuelva a casa, para que dejes de estar buscando en otros lados, para que veas que Dios te está llamando ahí, en tu hogar, a hacer las cosas como Él quiere que la haga. Pedro insiste, aunque no sean convertidos. Aunque no sean convertidos. Punto número 1, si quieres que cambien las cosas en tu casa, asume tu papel. Hombres, tienes que volverte muy hombre para enfrentar los problemas, las dificultades de casa, para proveer en medio de la crisis todas las necesidades materiales, para resolver dificultades, para enseñar a administrar a los de casa. Tienes que enfrentar los problemas como hombre. Hombre no es el que grita, hombre no es el que pega, hombre no es el que dice sírvanme. Esos son machos que están mal
representando los hombres bíblicos. El hombre bíblico es el hombre que da la cara en medio de los problemas, es el que sabe luchar, es el que consuela a la mujer, es el que saca adelante a los hijos, es el que enfrenta el problema no saliéndose del camino y maldiciendo, sino buscando las palabras más sabias para amar y para servir. ¿Quieres que cambien las cosas en casa? Sé hombre de verdad, sé mujer de verdad, sé un buen hijo. Y entonces Dios va a poder meter su mano y vamos a ver cumplida la promesa: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero tienes que tomar tu papel y hacerte responsable. Retomando el mismo texto, vamos a ver la segunda gran clave para que cambien las cosas dentro del hogar. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice así mismo: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de hablar la palabra. Cuando dice aquí los que no creen a la palabra, nos da la idea de que ya se les compartió y no quisieron creer. Bueno, hay un paso previo, hay que hablarlo. Hay que decir en lo que nosotros creemos. Hay que expresar las palabras que Dios nos ha dado y que han transformado nuestras vidas. Hay que decirles: soy cristiano y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso he cambiado. Hay que explicarles que hay un mensaje que tú has conocido. A veces no te dejan terminar, pero tú lo hablas. Sencillamente, lo explicas, lo expresas. Anunciemos el mensaje de Jesús a nuestros familiares. Digámosle que hemos decidido ser cristianos bíblicos, no seguir a hombres ni religiones, sino conocer personalmente a Jesús. No te estoy diciendo que les hables del infierno en la primera sesión, porque muchas veces la gente ni siquiera entiende lo que es el infierno. Les hablas del infierno y tristemente hay tan poca cultura bíblica en nuestro país que la gente cree que el infierno va a ser una gran pachanga en donde van a estar todas las cabareteras y en donde va a haber una fiesta continua de rock and roll. Y eso es una gran mentira. Y la gente no entiende que el infierno, dice la Biblia, es un terrible lugar de tormento. Entonces, con toda sabiduría, conociendo a tu familia, su contexto bíblico, su contexto personal, tendrás que buscar las palabras para hablar el mensaje que ha cambiado tu vida. Si no lo has hecho, pues ¿cómo quieres que te entiendan? Si lo has hecho empezando por el infierno, pues empezaste por el lado contrario. A pesar de que fue un mensaje que Jesús repitió muchas veces, lo repitió una gente de cultura bíblica del Antiguo Testamento muy rica y gente que leía y estudiaba constantemente las Escrituras. Hay gente que nunca ha oído de la Biblia, del amor de Jesús, que nunca ha oído que Jesús vino a salvar a los pecadores, que Jesús ha cambiado tu vida, que el cambio ha sido tal que hoy tienes paz en tu corazón. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para tratar con la gente que nos rodea? Pero eso sí, hay que hablar. No debemos callar el mensaje. Estamos yendo por pasos. Número 1, si quieres que cambien las cosas en casa, tienes que asumir tu papel. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como amigo, no sé con quién vives, no conozco el lugar en el que tú habitas y quienes te acompañan, pero tienes que asumir un papel sacrificial, entregado por amor a Dios. A los que te rodean los vas a amar porque amas a Dios. Porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, dice el apóstol Juan, si no amas a la persona con la que Dios puso a tu lado. Nadie puede decirse cristiano porque ha dejado una lista de pecados, pero no amas a la gente con la que vives. Ese cristianismo es falso, es mentiroso, ese no sirve para nada. Es un cristianismo que asume sus responsabilidades. En tercer lugar, ¿qué debo hacer para ganar a esa persona tan difícil en mi casa? Volvamos, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice la Escritura: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ya hablaste.
qué bueno que hablaste. No te hicieron caso. Ahora cállate. O sea, es el orden, ¿no? Cambiaste, tomaste tu papel, les dijiste el motivo, se llama Jesucristo. Me encontró Jesucristo, te hablé, ahora quiero que veas lo que hay en mi vida. Sin palabras se gana a la gente más difícil. Así es como se gana. Es muy importante entender este pasaje. El apóstol Pedro insistía, sin palabras, sin palabras. ¿Por qué? Porque si todos los días tú les predicas y les hablas y les insistes de la perdición del infierno y del arrepentimiento y les recalcas sus pecados, pues lejos de oírte, lejos de acercarse a ti, van a decir, ahí viene esa loca otra vez, salgan por su vida porque vas a hablar de lo mismo de siempre. Sin palabras. Un joven me platicaba en una ocasión que en su anhelo de ganar a su madre constantemente le predicaba, hasta que un día su mamá le dijo lo siguiente: el día que te vea feliz, voy a ir contigo a las reuniones. Ya no me hables. Porque siempre que hablaban parece que discutían, que aquello terminaba en un pleito y en una dificultad. Aquella mujer le dijo: el día que te vea feliz, voy a ir contigo a las reuniones. Pasaron años para que aquella señora cumpliera su promesa, pero la cumplió y asiste a las reuniones. Amigo, sin palabras. Mujeres en particular, cierre la boca. Ya la hablaste, ahora callarse. Que tus hechos, que tu conducta grite a todos que Dios es verdadero para cambiar las vidas. Que tu manera de proceder manifieste que Cristo no solamente tiene poder para que tú dejes los gritos, sino tiene poder para que ames sacrificialmente. Es que tiene tantos años que lo he hecho y no veo resultados. ¿Por qué somos tan impacientes? ¿Cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros? ¿Cuánto nos esperó Él a nosotros? ¿No hablamos hace 8 días el testimonio de aquella mujer que se murió y no vio que se salvara a su hijo y después su hijo fue un gran ministro? Cumplamos nuestra parte. Lo demás, hay un Dios en los cielos que es justo para actuar y hacer las cosas cuando Él quiera, a su manera. Es que lo que tú no me estás entendiendo es que cuando tú haces estas cosas que estamos hablando, el primero que va a ser transformado y va a ser feliz, vas a ser tú mismo. Tú vas a ser la primera persona que vas a encontrar a Dios. Quizás tú no has encontrado la paz profunda de Dios, porque ya te arrepentiste de todas las obras de la carne, pero no te has dado cuenta que de lo que te tienes que arrepentir es de que vives solamente pensando en ti, en un terrible egoísmo, y no has abierto los ojos para ver cuánto necesitan de tu amor las personas que te rodean en casa. No, eso no te cruza por la mente. ¿No has visto a tu esposo o a tu esposa en soledad, lejos de Dios, no entendiendo lo que tú ya has estado entendiendo? Estás allí en la meta, volteando a ver qué día empieza a correr tu esposo, porque entonces sí me voy a animar porque va a ser más fácil. No. Sin palabras hay que ganar al familiar difícil. Sin palabras. Y vamos a ver el texto. Al final del verso 1 dice: para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra casta tiene 2 implicaciones. Número 1, habla de limpieza. También habla de limpieza moral. Tiene las 2 acepciones. ¿Quieres ganar a tu marido? Pues a ver cómo está esa casa. A ver cómo están los pisos de la casa. No estoy hablando de riquezas, estoy hablando de limpieza. Es que, mamá, ¿quieres ganar a tus hijos? Hazles un hogar. Hazles un lugar agradable para que estén. El grave problema que se tiene con los jóvenes, con los adolescentes, es que no les gusta estar en su casa.
buscan todo tipo de pretextos e inventan los famosos trabajos en equipo con fulano de tal, porque tengo que ir, mamá, son cosas de la escuela. No quieren estar en casa. La palabra hogar quiere decir un lugar en el que hay una hoguera. En tiempos antiguos, sobre todo en las zonas frías, era indispensable que siempre estuviera encendido el fuego para darle calor a la casa, a la cabaña, a la cueva, al castillo, y la mujer era la encargada de que ese fuego nunca se apagara. Es tan simbólico decir la palabra hogar. Implica mujeres que saben tener un lugar agradable para la familia. Calentito, y no me refiero a la temperatura física, sino me refiero a la temperatura afectiva. Una casa limpia, una casa adornada con unas flores en la mesa, una casa con una comida que cuando el hijo entre, huela que mamá preparó algo porque me ama. A lo mejor con sus pelos parados y con su cara retorcida al verte, tú dices, no estoy ganando nada. Pero dentro de sí mismo, él sabe que lo estás haciendo para él. Hice el guisado que te gusta. Ay, pone la cara así. No importa. Poco a poco, las rocas se rompen. Gota a gota, se parten los corazones más endurecidos. Hagamos un hogar, papá y mamá, para nuestros hijos. Que el lugar en el que más deseen estar sea la casa. Es que a lo mejor llegan a casa y nada más oyen tus reprensiones, tus regaños, tus quejas. Pero van con los cuates de la esquina y se ríen de sus chistes y le alaban de sus pelos parados color morado y entonces se sienten aceptados y amados. El ejemplo es muy burdo si tú quieres, pero esa es la realidad que los estudiosos de la juventud repiten vez tras vez y que no queremos ver. Nuestros hijos necesitan un hogar, no vacío con una madre que anda predicándole a medio mundo o que anda ganando grandes cantidades de dinero, sino un hogar calentito, agradable. Para la merienda de hoy cociné un pastel. Qué rico huelen las casas cuando se cocina un pastel. Hay un aroma a familia, hay un olor agradable. Sin palabras. Así ganarás a tu esposo inconverso. Varón, llegarás tú mismo. Es un gran sacrificio tener una esposa inconversa. Yo he ministrado hombres así, no es nada fácil tu papel, pero tienes que aprender a hacer un hogar de tu casa. Un lugar calentito, agradable, afectivo, sin palabras. Con tu sonrisa, con tu buen humor, con tu sacrificio, con tu entrega, con tus detalles. Gota a gota romperás el corazón endurecido. Haz tu parte. La gente no cambia fácilmente, humanamente hablando, pero hay un Dios en los cielos que nos puede ayudar a transformar aún a los más difíciles. Yo no quiero que los presentes tomen estas hermosas reuniones que tenemos como un amuleto. Como voy a las reuniones, me va a empezar a ir bien. En una ocasión, platicando con un hombre que ya tenía mucho tiempo de venir a las reuniones, me invitó a desayunar al Sambors. Dije, esta es la mía. Ahora sí le voy a predicar. Y pues bueno, vamos, me interesa, la familia entera asistía y el hombre pues nunca se le veía nada. Y pues en la plática me di cuenta que el hombre no tenía una gota de interés por Dios ni las cosas de Dios. Que semanas y meses y ya años de asistir a las reuniones no habían hecho cambiar su vida en nada. Y pues ya en vez de predicarle, mejor le pregunté, oiga, oye, la verdad era de tú, oye, ¿y para qué vas a las reuniones? Se quedó pensativo y en un momento de franqueza me dijo, es que creo que si dejo de ir, me va a ir mal en mi negocio. Creo que si dejo de ir, mi familia se va a venir a pique. Creo que si dejo de ir, no me va a ir como me va y me siento tranquilo con las reuniones.
O sea, su pata de conejo, su amuleto especial, es ir a las reuniones. ¿Habrá alguno por aquí así también? Que al venir aquí, déjame buscarte, solamente estás pensando que te va a ir bien y vas a tener buena suerte, que tu hijo va a cambiar, que tu enfermedad se va a quitar, pero no estás tomando en cuenta que aquí se predica un mensaje que te debe llegar al corazón para transformarte y enseñarte a amar a tu mujer, a tus hijos, a tu esposo y a tus padres. El amuleto no funciona. De verdad te lo digo. El amuleto no funciona. Si tú no pones en práctica las palabras de Dios que se te hablan en este lugar, las cosas no van a cambiar. Es más, puede que te empiece a ir peor. Hoy me escuchas, te parece lógico y razonable, pero al volver a casa los problemas siguen. Y si tú no cambias, y si tú no tomas tu papel, y si tú no aprendes a hablar cuando hay que hablar, y a ganar sin palabras a los que te rodean, Dios nunca va a meter su mano en tu vida ni en tu familia. Considerando, dice el verso 2, vuestra conducta casta y respetuosa, limpia, pura y muy respetuosa para con tu marido. Los seres humanos necesitan respeto. Si tú lees la Biblia, constantemente dice, aún de los peores pecadores son creación de Dios. Son criaturas de Dios. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Aún el peor pecador merece respeto, no desprecio. Solo apóstatas, la Biblia nos marca que debemos de apartarnos de ellos con temor y temblor. Fuera de ello, nosotros tenemos que aprender a respetar a la creación de Dios y a tenerle paciencia. Esa conducta casta y respetuosa logra cambiar al más difícil. Lo que sí es que hay que ser paciente. Llevamos 3 puntos que estudiamos hoy, que entresacamos de este pasaje. Número 1, asume tu papel. Número 2, habla el mensaje. En tercer lugar, cállate. Que tu conducta los transforme, que tu conducta los impacte, que tu conducta les grite, Dios es real para cambiar cualquier vida, que lo vean en ti. Pero en cuarto lugar, que es muy importante, debemos de aprender a agradar a Dios antes que a los hombres. En el mismo pasaje, por favor, verso 3, dice el apóstol Pablo, vuestro atavío o manera de vestir, eso significa atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de oro o de vestidos lujosos, sino el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, que es de grande estima delante de Dios. Por experiencia lo he visto. Se convierte en una mujer, el marido se resiste a la conversión, la mujer busca cambiar su modo de vestir para ser más decorosa, aquellas blusitas muy pegadas ya le incomodan y se empieza a comprar blusas más holgadas, faldas más largas, un modo de vestir más sencillo, y viene la crítica. ¿Por qué me haces esto? Mira cómo eres, ya no me gustas. Es que en la oficina las mujeres no sabes cómo se visten, y llego y te veo toda fea. Bueno, empieza una presión. Y algunas mujeres caen en el juego y creen que para ganar al marido inconverso y mundano, hay que volverse mundano. Entonces Pedro, en esta epístola universal, les dice, ¿quieres ganar a tu marido? Que tu manera de vestirte y arreglarte no sea, vamos a verlo para que Pedro quede claro lo que estaba diciendo, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Verdad que no dice que no te peines? Que no te peines ostentosamente, exageradamente, para que me entiendas. En aquel tiempo, los romanos habían impuesto una moda de peinados sumamente exóticos. Agregaban pelucas con rizados. No creas que el permanente del día de hoy es de nuestra época.
No, las romanas tardaban horas en rizarse el cabello, y las que lo tenían muy lacio se compraban la peluca, y ahí estaban con sus chinos y no sé cuántas cosas haciéndose, porque era la moda muy ostentosa de los peinados romanos de la época. Ok, no dice no te peines, porque hay quien se quiere ir al otro extremo. Yo creo que debe haber un arreglo decoroso, femenino. Si tú lees el libro de Cantares, te darás cuenta que es alabada la belleza de la mujer y el arreglo de la mujer femenino, adecuado, con una coquetería santa, pero sin ir a nada ostentoso, dice la Escritura aquí. Vuestro atavío no sea el de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. No dice que te pongas vestidos fachosos, no es el extremo, o sea, no te vayas al extremo, aquí está hablando de algo medio, no muy lujoso. ¿Quieres ganar a tu marido? Tu atavío debe de ser el siguiente: el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. A lo mejor estas palabras están muy adornadas, déjenme traducírselas a un español mexicano más entendible. ¿Quieres ganar a tu marido? Impresiónalo con un cambio de corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Recuerdo un hombre que empezó a asistir a la congregación que me decía: por las noches no puedo dormir, pero volteo a ver a mi mujer y veo su rostro tan lleno de paz, tan tranquila, se duerme tan fácilmente, que la verdad deseo lo que ella tiene. ¿Qué le impresionó? Lo de acá adentro. Vuestro atavío no sea el externo, dice el verso 4, sino el interno, el del corazón. Eso es lo que va a ganar a nuestro familiar difícil. No que le compres grandes regalos, no que te arregles de una manera súper especial, no que te sientes a ver la inmundicia de la televisión con él, no que disfrutes las cosas que no le agradan a Dios, sino un cambio acá adentro, porque la gente está muy necesitada de una paz verdadera. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interior, dice el verso 4. El del corazón. Lo que va a impactar a tu familiar es un corazón de amor. Y dice aquí, en el incorruptible, la palabra incorruptible quiere decir indestructible. Que aun que haya problemas, que aun que te ofendan, que aun que sufras injusticias, porque el contexto del pasaje es que Cristo sufrió injusticias, ¿no podremos sufrir un poco por ganar a nuestros parientes? ¿No podremos aprender a tolerar un poco sus malos tratos? Es que tú quieres todo en automático. Es que yo ya oré con la promesa y tiene que cambiar, y si no cambia, te armas a dimes y diretes con tu esposo, con tu hijo, con tu esposa. ¿Qué vas a ganar con eso? Si ganaras algo, adelante. No se gana nada. No se gana nada. En el incorruptible ornato, ornato significa adorno, de un espíritu afable y apacible. La palabra afable significa amable. La Ciudad de México es una de las ciudades más estresantes del mundo. Unos sociólogos, en un estudio que estuve viendo sobre la Ciudad de México, la describían como la ciudad de después del apocalipsis. Creo que exageraron un poquito, no entienden lo que va a pasar. Pero es una ciudad muy estresante por el ruido, la contaminación, la muchedumbre, los asaltos. Vivimos en esta ciudad. La gente es indiferente, la gente es dura, la gente no da un trato humano, las distancias nos hacen correr mucho, nos hacen sentirnos estresados, hay cada vez más demandas en los trabajos, la gente se vuelve más exigente, hay patrones muy tiranos. Bueno, vivimos mucho estrés. Y si después de todo eso, al llegar a casa, encuentran al convertido, a la convertida de mala cara, pues no los vas a traer a ti ni a Cristo. ¿Qué deben de encontrar? Un adorno, el incorruptible ornato de un espíritu amable.
Deben de encontrar a una persona que contesta con paz, con amabilidad, que contesta a la necesidad del hijo, del niño, de la niña. Deben de encontrar a alguien que ama, que sirve, que se da. Y en segundo lugar, en este pasaje, primera de Pedro, capítulo 3, verso 4, dice: el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, con mucha paz. ¿Sabes? La gente está más al pendiente de tus reacciones en los problemas que cuando no hay problemas. La gente está más al pendiente de verte a ti en las dificultades que cuando no hay dificultades. Este adorno es lo que los va a conquistar. ¿Quieres conquistar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres para Cristo? Llévate estos adornos. Nada más que no se consiguen en la tienda. Solamente Jesús nos los puede dar. Es importante que tú entiendas que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes el amor de Dios en tu vida, si tú no te has dejado inundar por Cristo, si tú no has rendido tu vida creyendo en Jesús y confiando en Él antes que en ti mismo, si tú no has aborrecido el pecado que aborrece Cristo, si tú eres necio y rebelde para sujetarte a lo que Dios dice, Dios no te ha dado su amor y tú te podrás esforzar en todo lo que digo el día de hoy, pero te vas a cansar. Te vas a cansar. Y aquí hay gente que ya está cansada, que dice: yo ya lo intenté, ya un mes puedo, pero ya el segundo ya estoy harto de soportar a fulano de tal. 2 meses he logrado vivir así, pero después de eso, esta mujer me saca de mis casillas. Mientras tú no encuentres todo el amor de Dios para saciar tu alma, no vas a poder llevar esta lucha de la que te estoy hablando hoy, no vas a poder ganar a esa persona, no vas a poder encontrarla. Y mira, yo hoy no quiero clasificar a los presentes entre el que se dice cristiano y el que no se dice cristiano. El que ya está aprobado por la congregación como cristiano y el que no. Quítate eso de la mente, por favor. ¿Te cansas de amar? ¿Te cansas de servir? ¿Lo haces con queja? Tú necesitas a Dios. Tú necesitas un fluir continuo de arriba hacia el hombre. La revolución de amor que necesita esta humanidad en la que vivimos va a empezar dentro de casa. Va a ser una guerra. Va a haber que pelearla. Y si no va a haber derramamiento de sangre, sí va a haber desgarramiento de corazón en muchas ocasiones. Sí va a haber sacrificios. Sí va a haber entrega. ¿Cuánto admiramos muchos de los presentes la vida de los misioneros? Su entrega, el ir a otro país, el entrar en otra cultura, a veces el correr riesgos de muerte. ¿Cuánto admiramos muchos de los presentes el ver que un misionero es capaz de ganar el alma de personas que nunca han oído de Cristo? Pero ¿sabes dónde debe de empezar un misionero y una persona a ganar un alma? En su casa. Jóvenes, dejen de soñar con irse a predicar a otro lado. Si con tu amor y tu ejemplo y sin palabras no has impactado tu hogar, ¿por qué piensas en otros lados? Nada haremos afuera cuando adentro no hayamos hecho un esfuerzo serio de ganar a las personas. No caigamos en el error de los 60s y de los 70s, que para encontrar amor hay que salir corriendo de casa a una comunidad rara en la que en vez de amor la gente encontró decepción, drogas, suicidios, prostitución y cosas espantosas. ¿Quieres entrarle a una revolución de amor? Tienes que aprender a amar al que vive al lado de ti. Y así me pusieron muy serios. Y ya se empezó a ver el compromiso en serio, ¿verdad? Ya se vio que no está tan sencillo decir soy cristiano. Ya se entiende que cuando Jesús dijo: alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No quiere decir dejar tu casa para recorrer el país. Quiere decir, ¿qué haría Cristo
con este marido? ¿Qué haría Cristo con esta esposa, con estos hijos, con estos padres? Aquí, Señor, tomo mi cruz cada día y te represento. Y vaya que para algunos de los presentes va a ser necesario una gran cruz para negarte a ti mismo y no responder cuando no haya que responder. No lo busques, pero vamos a poner en la pantalla Jeremías capítulo número 15, verso 19. Anótalo si estás tomando notas. Jeremías vivía en una etapa muy difícil. Nadie le hacía caso. Este hombre había predicado a diestra y a siniestra la necesidad de convertirse a Dios. Jeremías, después de predicar, en lugar de hacerle caso, lo metían a un pozo. Después de predicar, le abofeteaban al pobre. Después de predicar que Dios quería darle una oportunidad a Israel, lo encarcelaban. ¿Y sabes qué hizo? Muy humanamente Jeremías se quejó con Dios. No públicamente, eso sí es cierto, Dijo Dios, ya no aguanto. No me hacen caso. ¿Para qué les predico? ¿Para qué les hablo? ¿Para qué los amo? Ya no puedo, Señor. Veamos lo que Dios le respondió, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, así dijo Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es el mismito principio de primera de Pedro. ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Jeremías? Ya veo tu corazón que se está desviando. Conviértete a mí. Haya tu deleite en mí. Haya tu gusto en mí. Fíjense que la escritura que leemos en primera de Pedro dice que el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible es de gran estima delante de ¿quién? De Dios, ¿verdad? ¿A quién debes de buscar agradar si quieres que Dios actúe en tu familia? A Dios. Si todo lo haces para que cambie tu marido, empezamos mal. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no conoce a Dios es insaciable. He oído de verdad muchas veces mujeres que me dicen, es que le lavo, le plancho, hago su guisado favorito, le limpio la casa, mira, de veras hasta me desvelo. Y yo no sé cómo le hace para encontrar la manchita, la camisa que quería ese día, le falta un botón. Es experto. Ya no puedo. Aquí viene la clave. Ya no lo hagas para él. Hazlo para Dios. ¿Sí me entiendes? Porque es muy difícil aguantar un hijo rebelde por muchos años. Porque la pobre mamá vive pensando en el hijo, en qué le agrada, en qué le hago, en qué le doy. Y después el ingrato, el malagradecido, casi te escupe en la cara. Y si toda tu vida la sientas alrededor de un hijo, sobre todo si eres una madre soltera o una mujer sola, vas a vivir muy frustrada. ¿Por qué no se lo haces a Dios? No dice la Biblia que lo hace uno de mis pequeñitos, a mí lo hace. Y cuando lo haces para Dios y agradas a Dios, ¿sabes qué? Cuando te metes a orar, hay una paz, Señor, y hay una gratitud de decir, Señor, es que yo lo hago para ti. Mira, esta mujer con la que vivo, ni cuenta se da de lo paciente que soy. Jamás me dice que bien lo hice. Este hombre con el que vivo, toda la mañana le hice su guisado, tuve que salir 2 veces de compras porque me faltaban los ingredientes, se me quemó esto y lo tuve que volver a empezar. Las amas de casa me entienden bien, y se lo come en 10 minutos y se va corriendo. Y luego es capaz de decirme que me quedó salado. La frustración es espantosa para muchas mujeres. Pero si todo lo haces por amor a Dios, si te conectas en tu aceptación y en tu amor con Cristo y dices, Señor, para mí tú eres mi vida, lo hago por ti. Tu amor es lo que me motiva y no me motiva que este hombre cambie. ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir? Estas cosas son de gran estima delante de Dios. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Te empiezan a gritar, ya también tú les gritas.
empiezan a faltar a sus responsabilidades, pues yo también, ¿por qué? Si él no lo hace, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pongamos Jeremías 15:19 nuevamente, por favor. Si te convirtieres, si tú cambias, ¿sabes qué va a hacer Dios si te conviertes a Él? Él nos va a restaurar, nos va a enseñar a amar, y delante de mí estarás. O sea, ya no te va a importar las caras de los hombres, su aceptación, si le gustó, si no le gustó, si te reconocen, si todo el día trabajas y llegas a casa y en vez de encontrar una cara amable encuentras una mala cara, ya no importa, estoy delante de Dios y Él me llena a mí. Delante de mí estarás, y dice después, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No sé si me estoy alargando mucho, aguántenme unos minutos más, por favor. Si entresacares lo precioso de lo vil. En una ocasión una mujer me buscó para una consejería y me dijo, me quiero divorciar. ¿Cuál es el motivo? Pues me dio algunos motivos. Le dije, yo creo que no le agrada esto a Dios. Hablamos. Finalmente ella decidió ir a ver un abogado. Y el abogado le dio la lista de causales de divorcio y la empezó a leer. Golpes, que no le debe comer a los hijos, que se ausente de la casa, que corrompa a los hijos. Y después de leer toda la lista, esta mujer dijo, ¿qué gran marido tengo? No tengo causa para divorciarme de él. A veces ni siquiera te das cuenta las virtudes de la persona con la que vives, porque nada más estás pensando en ti mismo. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice la Escritura. ¿Por qué no, en vez de vivir reprochándole a tu hijo y a tu marido lo que no te parece, te atreves a alabarle lo que sí tiene? ¿Qué esforzado eres en la escuela, hijo? Estoy contento de tener un hijo que se baña todos los días. Oye, hay muchos que no lo tienen. ¿Sí me comprendes? Que le digas a tu esposo virtudes. ¿Cómo me da gusto que el domingo saques un ratito a los niños a jugar fútbol? Quisieras que lo hiciera diario, ¿verdad? Pero lo hace un ratito. ¿Por qué no entresacar lo precioso de lo vil? ¿Qué comida tan agradable tuvimos hoy, mujer? Gracias. Te quedó delicioso el guisado. La sopa estaba quemada, pero en esa no te fijas. Te quedó delicioso el guisado. Así es Dios. Y así tenemos que aprender, no en una salamería, no en un halago, pero mira, la gente vive muy golpeada por este mundo. Y necesitamos aprender a ver las virtudes de las personas con las que nosotros vivimos. A veces nos ciega el pensar solo en nosotros. Y ¿sabes qué? Es bueno reconocérselas. Al hijo, al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, y entonces Dios puede operar los milagros. Primera de Pedro 3:7, también la Escritura da instrucciones específicas para los varones, con los mismos argumentos. Repasamos brevemente. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente. Esta palabra igualmente en todo el contexto del capítulo anterior quiere decir, debes de estar dispuesto a ganar a tu esposa por medio de sacrificios. Igualmente, dice aquí, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Aguas, la mujer con la que vives es criatura de Dios, es hija de Dios. Cuidadito con tratarla como a un esclavo que había en aquel tiempo, como a un empleado o como a un animal, porque vamos a dar cuentas ante Dios. Dando honor, dice aquí, a la mujer, como a coheredera de la vida, de la gracia de Dios, y tratándola como a un vaso más frágil, porque no porque sea de menor calidad, sino porque son más sensibles, porque tienen unas virtudes especiales en sus sentimientos para amarnos y servirnos y amar y servir a los niños.
Y si tú los tratas ásperamente, dice al final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, Dios voltea su rostro de aquellos varones que son ásperos con sus mujeres. Dios no escucha a aquellos que aquí canta y le sonríen a todo mundo y le das la mano y olvídate, eres el más amable en tu trabajo, pero en casa llegas y empiezan las asperezas. Dios no oye esas oraciones, tienen un terrible estorbo. El verdadero cristianismo se vive en casa. Ahí es a donde Dios nos ha llamado. El verdadero cristianismo se llama amor, o para que me entiendas mejor, es una pasión. No hay cristianismo sin pasión, pero no estoy hablando de una pasión baja, sino estoy hablando de una pasión de amar. ¿Sabes qué pasa en una mujer convertida verdaderamente? Le surge una pasión porque su marido también se convierta. Y no le importa sufrir, y no le importa callarse, y no le importa el tiempo. Lo ve con ojos de compasión y misericordia. Hasta virtudes le encuentras al que siempre le viste defectos. Cuando un hombre se convierte y su mujer no se ha convertido, empieza a surgir una pasión. Ella no tiene esa paz. La ves vacía, la ves necesitada. Ves a tus padres que valoran las cosas del mundo y no ven a Cristo. Empieza a surgir una pasión, un amor. Pero no es un amor nada más, un sentimiento. Es una pasión, es un fuego, como decía Jeremías, que nos consume por dentro porque no nos entienden. Y a veces, ¿sabes qué hay que hacer? Callarnos y gritar con nuestra manera de vivir que se puede ser feliz en este mundo sin necesidad de andar en las cosas que anda toda la gente. Terminamos en nuestro texto inicial, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 17. La predicación del verdadero evangelio tiene que afectar tu vida familiar. Si no, no ha llegado el reino de Dios a tu casa. La predicación del verdadero evangelio tiene que afectar a los padres para con los hijos, y a los hijos para con los padres, al esposo para con la esposa, a la esposa para con el esposo. Y hablando del profeta Juan Bautista dice, e irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. Hay un poder de Dios que quiere manifestar en tu vida. No es cambiar tu familia, es cambiar tu corazón para con tu familia. Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos rebeldes a la prudencia de los justos. Y así preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quizás Cristo no ha venido a reinar en tu vida y en tu corazón. Quizás Cristo no ha venido a llenarte y a dar esa paz profunda que tú tanto has anhelado, porque has permitido que cambien muchas cosas en tu vida menos una: las relaciones al interior de tu familia. Solo cuando cambie eso, estará preparado tu corazón para ser un pueblo bien dispuesto para Dios. Pongámonos de pie para terminar nuestra reunión, por favor. Le pido de favor, en su lugar, inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, para tener un momento de intimidad con Cristo. Amigo, ¿qué has venido a buscar a este lugar? ¿Vienes a buscar que cambien tu suerte, tu familia, tus problemas? Lo que tú necesitas es a Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú necesitas encontrar a Dios, encontrar su amor, aprender a agradarlo a Él, aprender a estimar a Dios, convertirte a Dios, y luego Dios va a poder hacer los cambios que tú quieres que se hagan dentro de tu casa. La promesa está firme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el compromiso es del que oye. Tienes que aprender a tomar tu papel en casa. Tienes que aprender a ser mujer, hombre, hijo, padre, esposo, esposa. Tienes que aprender a hablar, pero también tienes que aprender a callar y a mostrar que el cristianismo es real con tu vida. Tienes que aprender a agradar a Dios antes que a los hombres y levantar un verdadero hogar atractivo para los que te rodean. Padre, quiero darte gracias junto con todos los presentes por las palabras que hemos hablado en este día, Señor. Pedimos, Señor,
que no sean palabras que se olviden, Señor. Pedimos, Padre, que puedan ser palabras útiles para cambiar corazones, Señor. Sabiendo una cosa, que después tú tratarás con la gente que nos rodea. Padre, gracias por la familia que nos has dado a cada uno de los presentes, Señor. Aún gracias por la persona difícil que nos rodea, Señor. Para algo la has puesto ahí, Señor. Algo nos quieres enseñar. Enséñanos el camino del amor, porque es el camino que Cristo anduvo, Señor. Y enséñanos, Señor, igualmente como Cristo lo hizo, a amar y a servir y a encontrarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque eres un Dios vivo y verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor.